hacemos esto, electrocardiogramas, aterosclerosis, enfermedad coronaria aguda. Eso es lo que han visto, ¿no? Hasta ahora. Bases electrográficas o el electrocardiograma en enfermedad coronaria aguda. Bases. Entonces a nosotros nos toca un poco revisar la evidencia en el primer abordaje para luego ver el segundo abordaje. Es decir, veamos el primero, el abordaje fisiopatológico de lo que ustedes están viendo. Si estamos viendo bases electrográficas, ¿qué tenemos que revisar? Potencial de acción. Si estamos viendo aterosclerosis, tenemos que saber un poquito en qué consiste eso, un poco saber algo de las presiones que me expliquen los síntomas y el examen físico, y también el electrocardiograma. Luego de eso pasamos al probabilístico para poder determinar cuál es la sensibilidad, especificidad, likelihood ratio del dolor precordial, por ejemplo, de la angina de pecho en la aterosclerosis coronaria. Pero vamos con el abordaje un poco fisiopatológico. Voy a saltar, no todavía, voy a hacer el potencial de acción para las bases del electrocardiograma que ustedes están viendo. Vamos a entrar un poco a las bases fisiológicas y luego fisiopatológicas de las manifestaciones de la enfermedad de la aterosclerosis coronaria. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo reconozco una enfermedad coronaria? Hay angina de pecho, muy bien. Hay equivalentes anginosos, equivalentes isquémicos le vamos a decir, ¿sí? Equivalentes isquémicos, bien. ¿Qué otra cosa hay? Aumenta con el esfuerzo, muy bien. ¿Qué más? Biomarcadores en el caso de necrosis, muy bien. El electrocardiograma, bien. ¿Y el examen físico? ¿Qué cosa? ¿Pero qué es eso? Bien. Y en el examen físico, el que yo hago, engrosamiento de qué vértice, desplazamiento del ápex cardíaco. ¿Por qué razón? Hipertrofia ventricular, si el paciente ha tenido una razón para que se produzca esa hipertrofia, ley de Laplace, si ha existido eso, se tiene una hipertensión arterial, una estenosis aórtica. Cuarto, muy bien, galope auricular. Galope auricular. Ahora, ¿en qué consiste medicina basada en la evidencia? En que yo pueda explicarme, en primer lugar, por qué se presenta cada una de esas cosas. Si le doy una explicación fisiopatológica. Y luego, si le doy un alcance probabilístico. Es decir, si yo soy capaz de definir en primer lugar, en determinada población, cuál es el pretest probability de esa población.
Y si yo puedo definir cuál es el likelihood ratio para ese dolor precordial, para este otro dolor precordial, para esa manifestación electrográfica, para el galope auricular. Si yo tengo ahora un pretest probability y tengo también un likelihood ratio de el signo físico o el síntoma o el elemento diagnóstico, si yo tengo esas dos cosas, tengo una buena predicción de si mi paciente, ya no la teoría de sensibilidad y especificidad, lo que aprendí en la universidad acerca de tal o cual examen físico o tal o cual método diagnóstico, sino que sentado frente a mi paciente yo voy a saber si al aplicar todo eso, mi paciente, el que está sentado allí o está acostado en la cama donde yo lo estoy examinando, tiene altas probabilidades de tener esa enfermedad. Entonces vamos a hacer esos dos abordajes, el abordaje fisiopatológico, el abordaje probabilístico. Empecemos con el fisiopatológico. Lo primero que tengo que saber son presiones. Y las tres presiones que tengo que tener presentes siempre que hable de cardiología, en cualquiera de sus aspectos, por ejemplo, problema coronario, siempre el problema es que tengo que saber y conocer bien tres curvas de presión. La curva de presión del ventrículo izquierdo, cuya presión diastólica es ¿cuánto? 10. Presión de llenado está en 10 milímetros de mercurio, y cuyo pico sistólico alcanza 120. Muy bien. La curva de la aurícula izquierda, que en diástole es igual a la del ventrículo izquierdo, con la onda P, o sea, la contracción del electrocardiograma, se produce una elevación de presión en aurícula que se llama la onda A. En todas las venas ocurre esto, y en las aurículas, la onda B al final del sístole. Y en diástole vuelven a unirse con la presión del ventrículo izquierdo, es decir, vuelve a ser 10. Acá se mantiene un poquito encima de 10, mientras con la mitral cerrada el ventrículo ya se elevó a 120. Cuando la contracción del ventrículo llega a 80, abre la válvula aórtica y se unen las presiones aórtica y de ventricular izquierda. Había dicho que la aorta es una válvula hermosa, 3 valvas, tiene senos, con la finalidad de que cuando se contrae el ventrículo, en las senos de Valsalva se alojan las valvas y la columna es laminar. Una vez que terminó la expulsión, la columna regresa, llena los senos de Valsalva y cierra las valvas aórticas, y se produce una detención y un regreso en la presión que se llama incisura y onda dícrota, y luego la presión se queda acá, más o menos en 80. Estamos viendo ahora un problema coronario. Esto nos va a servir también para cuando veamos problemas valvulares. Pero veamos el problema coronario y veamos qué es lo que está sucediendo. Una de las cosas que va a ocurrir, y ya voy a explicarme por qué, una de las cosas que va a ocurrir es galope auricular y galope ventricular. Veamos qué es lo que está ocurriendo normalmente. Normalmente se empieza a generar la presión después de la contracción de la aurícula y que produce esta onda A en la aurícula. En el electrocardiograma es la onda P,
la que va a generar la onda A, pero luego hay el intervalo PQ y se inicia el QRS. Este QRS genera un desarrollo de presión dentro del ventrículo izquierdo, que ahora deja de ser 10 y pasa a ser 12 y 15 y supera la presión de la aurícula. Al superar la presión de la aurícula, cierra las válvulas. Igualmente los músculos papilares se tensan hacia abajo. Los músculos papilares son 2, como ustedes recordarán. Cada músculo papilar tiene ¿cuántas cabezas? 6 cabezas. Cada cabeza tiene ¿cuántas cuerdas tendinosas? De primer orden, 2. Cada cuerda tendinosa de primer orden tiene 2 de segundo orden, 3 a 5 de tercer orden, y todas ellas insertan en los aspectos ventriculares de ambas valvas. Cuando se contraen los músculos papilares, paralelamente hacia abajo, tensa las valvas y la cierra. Y el aumento de presión ejerce presión también en los aspectos, las carillas ventriculares de ambas valvas, y la cierra. Entonces, después del QRS y empieza a generarse esta presión, se produce el entrecruzamiento de presiones entre la aurícula izquierda, que se quedó abajo, y el ventrículo izquierdo, que empieza a ascender. Inmediatamente después de esto, ocasionado por el QRS, todo ha ocurrido aquí. Aquí está el QRS de su electrocardiograma. Después del QRS va a empezar todo esto. Después del QRS se cerró la válvula, y si yo hago un fono aquí, aquí voy a encontrar el primer ruido cardíaco, el R1, aproximadamente acá. Luego de eso sigue generándose la presión, ya se cerró la válvula mitral, pero todavía no abre la aórtica. Para abrir la aórtica necesita generar ¿qué presión? 80. Tiene que llegar acá para abrir la aorta. En este periodo, que se llama contracción isovolumétrica, las 4 valvas están cerradas. Es cuando el corazón empieza a generar mucha presión sin cambiar de volumen. Por eso se llama isovolumétrica. Y ojo, en este periodo es crítica la enfermedad coronaria, porque en este periodo es donde se consume el 90% del oxígeno. 90% del consumo de oxígeno miocárdico es aquí. Muy bien, luego de eso empieza a generarse ya la presión con válvula aórtica abierta. Las 2 presiones están iguales, andan por 120, hasta que se regresa a la columna, se cierra la válvula, las válvulas sigmoides aórticas, incisura, onda dícrota, otra vez válvula aórtica cerrada, mitral no abre todavía, relajación isovolumétrica hasta que la presión del ventrículo izquierdo cae debajo de la presión de la aurícula izquierda, llenado ventricular, se produce una cosa que se llama el punto O, de opening de la válvula, el llenado rápido. El llenado rápido, onda de llenado rápido. Ahora sí, veamos qué es lo que sucede. Cuando yo tengo un ventrículo rígido, por ejemplo en hipertrofia, y ya veremos en qué condiciones, quiero que repasen bien de fisiología, ley de Laplace. Por la ley de Laplace se produce una hipertrofia cuando hay hipertensión arterial o estenosis aórtica. El ventrículo se vuelve rígido, pero la isquemia también lo vuelve rígido. Si el ventrículo se vuelve rígido, cuando esto ocurre, el ventrículo rígido va a responder mal a la contracción de la aurícula que se contrajo y elevó esta presión. Al encontrar el ventrículo rígido, va a producir un sonido, justo aquí, en la onda A. Y por lo tanto, aquí, justo aquí, este ruido lo voy a llamar galope auricular o R4. Quiere decir que está ocurriendo
justo después de la onda P, poquito antes del QRS, antes del primer ruido, es decir, es antes de la sístole o al fin de la diástole, es el R4. Y el R4 siempre me va a significar un ventrículo rígido. Si el ventrículo es flácido, no tiene ninguna fuerza, está infartado o hay una cardiomiopatía, en ese caso lo que va a ocurrir es cuando ocurre este llenado rápido, después de que se abrió la válvula mitral, ocurre el llenado rápido y encuentra el ventrículo flácido, lo hace temblar y produce otro ruido. Ese es el galope ventricular, ese es el R3. Galope ventricular. Entonces quiere decir que galope auricular siempre va a significar un ventrículo rígido. Galope ventricular siempre va a significar un ventrículo flácido. El galope auricular ocurre inmediatamente antes del primer ruido. Es al fin de la diástole, antes de la sístole. Es presistólico. El galope ventricular ocurre en el llenado rápido, es decir, en la fase temprana de la diástole, después del segundo ruido. Tiene, sobre todo este galope ventricular, el sonido claro de un galope. Es bueno este ejercicio y yo hacérmelo porque eso me va a familiarizar con los tiempos, con los timings de los ruidos. Y me empiezo a familiarizar que este sonido entre el segundo ruido y el galope es aproximadamente 120 milisegundos. Importante que yo vaya memorizando esos tiempos, aunque no tenga un cronómetro sensible para tomarlo el tiempo, pero voy familiarizando mi oído porque hay otros terceros ruidos que tienen diferentes tiempos. Y uno de los dilemas que ustedes van a tener es que cuando ponen su estetoscopio y van a oír un tercer ruido, tienes que saber si eso es un galope ventricular, si eso es un chasquido de apertura mitral, si eso es un knock pericárdico. Y tendrás que diferenciarlo. Y usualmente es por los tiempos y por los ritmos que eso tiene. El galope ventricular puede ser normal. Los niños lo tienen. Los jóvenes, estoy seguro que algunos de ustedes, si los ocultamos adecuadamente, en silencio, en posición de pachón, con campana, los galopes tienen frecuencias bajas y se oyen mejor con campana. Estoy seguro que algunos de ustedes todavía van a tener galope ventricular, que es normal. En cambio, el galope auricular siempre es anormal. Y deben familiarizarse oyendo siempre, porque todos los hipertensos, y ustedes van a ver una gran cantidad de hipertensos desde que son estudiantes, van a ocultar ese galope auricular que es presistólico y deben acostumbrarse a oírlo. Si ustedes no prestan atención y no intentan disciplinarse en la ocultación del galope auricular, una cosa que es tan común y tan fácil de familiarizarse, les será siempre desconocido toda la vida y se lo van a desperdiciar. Si un paciente es hipertenso, tiene galope auricular. Imagínense que un paciente que no es hipertenso le llega con un galope auricular, tiene que pensar en isquemia. Obviamente la hipertensión es uno de los factores de riesgo coronario, ¿verdad? De manera que el hipertenso probablemente tiene también una aterosclerosis coronaria. Pero a lo que voy es que sí, un hipertenso sin problema coronario puede tener un galope auricular. Pero si ustedes ocultan un galope auricular en un paciente sin hipertensión, presten mucha atención. No puede ser normal. Tiene que tener un problema coronario probablemente. Entonces, lo que va a ocurrir en el hallazgo, en su examen físico del paciente coronario, que es lo que ustedes ya están viendo, es básicamente un paciente que tiene un
galope auricular. Pero veamos qué otras cosas pueden estar pasando. Tenemos un paciente probablemente con isquemia. ¿Qué significa eso? Ventrículo izquierdo se está llenando desde la coronaria izquierda, que tiene una anterior descendente, estoy dibujando solo una aquí, y una circunfleja, y la coronaria derecha. Todas las arterias coronarias son epicárdicas. Sabiamente son epicárdicas. Imagínense que fueran intramiocárdicas. ¿Qué pasaría? Claro, se interrumpiría su perfusión. Sabiamente son epicárdicas para que la contracción sistólica las deje totalmente libres. Es más, hay muchos pacientes, no es tan frecuente, pero van a ver ustedes pacientes que les llegan con coronarias sanas, pero tienen algo que se llama un puente intracoronario, puente intramuscular. ¿Qué significó? Que un segmento de la coronaria se hace intramiocárdica y por lo tanto con la contracción sistólica se interrumpe el paso de sangre y duele y tiene ángulo como que si tuviera un problema coronario. Entonces la perfusión es de epicardio a endocardio. Así es la perfusión. ¿Con qué presión de perfusión estamos perfundiendo? Con 80, es decir, la presión de la aorta, ¿verdad? Porque estamos perfundiendo fundamentalmente en diástole. Si yo tuviera que hacer una curva de presión sistólica, probablemente yo tenga una curva de presión que es más alta en diástole, más pequeña en sístole, al final de la sístole aumenta, y en diástole es más alta. Es decir, la perfusión ocurre en diástole. Hice esa curva para no confundirlos. Obviamente tiene que estar cerca de 80, porque está perfundiendo con una presión diastólica de 80 contra una presión de la cavidad del ventrículo izquierdo que es de 10. 80 menos 10, la presión de perfusión es 70. Estamos perfundiendo con 70. Bien, ¿qué es lo que empiezan a ver ustedes ahora? Aterosclerosis coronaria. Pongamos aquí un ateroma. Es decir, está obstruyendo el paso de sangre. La presión aquí probablemente siga la misma, podría subir, pero la presión distal a esta obstrucción, ¿cómo estará? Baja. Es decir, aquí podría bajarme a 40. Si allí me llegase a bajar a 40, la perfusión ya no es la misma y tal vez no tenga dolor todavía, pero si yo hago un eco, cabe la posibilidad de que yo vea que ya esa pared no se contrae igual. Y si no se contrae igual, no está recibiendo los flujos de sangre que le llegan desde la aurícula izquierda de la misma manera. Y por lo tanto la contracción de la aurícula al golpear contra esta pared que recibe menos sangre me va a dar un galope auricular. Empiezo a explicarme ahora muchas cosas. Si esto no se contrae bien, significa que va a expulsar menor cantidad de sangre. Es lógico, ¿verdad? Va a expulsar menor cantidad de sangre. Y si expulsa menor cantidad de sangre, ¿qué va a pasar con la presión? En la aorta y por lo tanto en todo el cuerpo. Va a disminuir, porque la presión es igual a volumen por resistencia, y esta es la ley de Ohm. Muy bien.
Resulta que no se contrae bien, me bajó el volumen. Pero el paciente no está hipertenso. ¿Por qué no está hipertenso? Porque hizo aumento de resistencia, para lo cual tiene ¿qué mecanismos? Catecolaminas, renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Para aumentar la resistencia y tratar de tener más volumen. El asunto es que puede mantener la presión arterial ese paciente. Y usualmente no está sintomático, aún teniendo ya este fenómeno en marcha. Cuando empieza a estar sintomático es cuando ya tiene signos de bajo gasto. Signos de bajo gasto es que baja la presión arterial y que no perfunde bien, pálido, sudoroso, frío. Lo característico del examen físico que ustedes se olvidaron mencionarme en el paciente coronario agudo que está llegando, pálido, sudoroso, frío. Es decir, la descarga de catecolaminas que está teniendo para aumentar la resistencia, para compensar la baja de volumen que está teniendo. Y eso, hasta ese momento, ha sido beneficioso para el paciente porque lo que intenta es tener buena perfusión cerebral, pero a costa de un costo muy alto para el ventrículo. Por eso, en cuanto ese paciente llegue, ustedes tendrán que corregir eso. Pero estamos en fases muy anteriores a ello. Esto ya deja de contraerse adecuadamente y por lo tanto expulsa menor cantidad de sangre. De paso le señalo algunas pistas muy importantes. Presión arterial que ustedes toman, no hay una regla normal, pero lo normal es tener 110 sobre 70, 120 sobre 75 u 80, a un 100 sobre 65, 70 puede ser normal con paciente asintomático. La presión diferencial es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Cuando la presión diferencial es menor al 25% de la presión sistólica, significa que su paciente está con bajo gasto. Aunque no esté pálido, sudoroso, frío, significa bajo gasto. Y bajo gasto significa menor a 2.2 litros por metro cuadrado de superficie por minuto, que es el índice cardíaco. Ya veremos eso. Entonces, ahora, el problema es que yo me explico por qué mi paciente empieza a tener bajo gasto, empieza a tener galope auricular, empieza a cortarse la presión diferencial y eventualmente él empieza a tener dolor. Resulta que aquí la presión se cae, aquí la presión, si ya no expulsa la suficiente cantidad de sangre, ya no tendrá 10, puede llegar a tener 15, puede tener 20. Y aquí voy a empezarme a explicar otros signos importantes. Si el ventrículo izquierdo ahora me resulta lógico que no expulse suficiente cantidad de sangre, se está quedando dentro del ventrículo y en vez de tener 10 de presión de llenado, ando por 15 o ando por 20, ¿qué pasa si me llega a tener 25? Vence la presión oncótica y entonces ¿qué va a pasar en parénquima pulmonar? Hay edema. Y entonces su paciente va a tener, además en el examen físico, llegó con el dolor precordial, que ya lo vamos a estudiar, dolor precordial y usted lo está examinando y encontró que tiene galope auricular. Le ocultó pulmones y tiene estertores. Entonces significa que la presión de llenado ya está por encima de 25. Tal vez anda por 28 o 30. Porque puede darse el caso que todavía tenga no un edema alveolar que le da estertores, sino que tenga simplemente un edema intersticial. Porque el tejido
conectivo intersticial, el que no está alrededor del alveolo, es más laxo y se encharca más. Ese paciente puede constreñir bronquios y darle sibilancias, y es asma cardíaca. O puede no darle eso, pero toma una radiografía de tórax y tiene signos de edema intersticial y no oye nada porque el alveolo todavía no está encharcado, pero sí lo ve en la radiografía. Y ese edema intersticial se llama líneas de Kerley, líneas A, B, C de Kerley. Lo que van a ver usualmente son las líneas B de Kerley. Las líneas B de Kerley son transversales, base del pulmón hacia el centro. Entonces van a tener, eso es signo de edema intersticial. Lo veo y no lo oigo. Pero puede hacer caso en que el paciente ya haya pasado de 28, de 30, y en ese caso el paciente ya tiene estertores. Por esta razón. Obviamente, mientras más alta sea la presión aquí, imagínense que aquí llegó a 30 y que aquí también llegó a 30, ahí ya estamos fregados, ya no hay perfusión, ya no hay perfusión, y hay isquemia. Y si esa isquemia permanece, se va a hacer un infarto. El primer día de clases le contaba que tuve una emergencia, ese día casi no dormí, porque me llegó una paciente de 75 años, operada hace 2, 3 años, se cierran sus puentes venosos, y ahora llega con dolor precordial, nos hace un infarto, pero tenía 8 de hemoglobina. Obviamente eso estaba condicionando o agravando su cuadro isquémico. Entonces pusimos sangre, obviamente. El problema que yo tenía en ese paciente fundamentalmente era mejorar la entrega de oxígeno, ¿verdad? Para lo cual tenía que tratar de darle el mejor territorio, la mejor avenida coronaria, pero también el mejor vehículo hemoglobínico. Y el vehículo hemoglobínico de 7, que tenía 7.5, era muy malo. Por lo tanto, tenía que mejorar ese vehículo. ¿Cómo lo mejoro? Con sangre. ¿Cuál sangre? Sangre fresca y completa. Si no pongo sangre fresca y completa, en ese caso se voy a poner glóbulos rojos, nada más que glóbulos rojos. En ese caso no tiene 2,3-DPG, 2,3-difosfoglicerato, que facilita que cuando eso no está presente, mejora la afinidad de la hemoglobina, es decir, la curva de distribución de la hemoglobina se mueve hacia la izquierda, pero mejora la afinidad de la hemoglobina para captar oxígeno, pero disminuye la entrega de la hemoglobina, de oxígeno por parte de la hemoglobina a los tejidos. Entonces no es lo ideal. Pero mi paciente tenía estertores, entonces tenía que decidirme entre la entrega de oxígeno, sobrecargarla de volumen. Sabía estertores, es decir, tenía más de 30 de presión, de llenado del ventrículo izquierdo, porque habían estertores, habían signos radiológicos. Entonces en ese caso no podía poner sangre completa. Tuvimos que decidirnos por poner paquete globular. El paciente mejora, los marcadores de los que ustedes estaban hablando ya están normales el día de hoy. Y hoy día llegué para ver si yo la pasaba ya a piso y me encuentro que su hemoglobina está otra vez en 8. Y entonces tuve que suspender su paso, no le puedo pasar, tengo que volver a poner sangre y ahora sí trabajar bien su anemia. Si se trata de si es ferropénica, si hay algún otro problema en la formación de sangre. Entonces necesito reticulocitos por si acaso sea hemolítica, necesito fólico B12, etc. Y es urgente. Ella dice que ella ha tenido heces oscuras. Heces oscuras.
Ella, obviamente, después de cirugía, quedó con una prescripción de su cirujano que era Plavix, clopidogrel, un antiplaquetario, que ya lo están estudiando en farmacología, ¿sí? Me lo han dicho sus profesores de farmacología, ¿sí? Vamos a hablar de eso. Y tomaba aspirina, ambas cosas. Pero algún médico comete la imprudencia de a esa paciente recetarle un antiinflamatorio esteroide. Ella dice tener heces oscuras. No obstante, es dudoso. Para que sea melena, porque de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? De melena. Sí, todos me siguen, ¿verdad? Estamos hablando de melena, es decir, de un sangrado digestivo alto, sangre ya digerida, es sangre negra. Melena es sangre negra, no es sangre oscura. Y hay mucha confusión allí. El paciente toma hierro o toma ciruelas pasas y sale la sangre, las heces oscuritas y dice que está negra. Tiene que ser negra y usted le muestra su estetoscopio, de este color. Entonces la paciente dice que no es negra, pero sigo con la duda. ¿Será que está sangrando? También es dudoso. ¿Por qué razón? Porque desde que se admitió, no ha movido su intestino. Y anoche dejé indicado al residente que si no movía su intestino, meta el dedo con un guante a ver si no está impactada, saque su dedo embarradito, lo manda al laboratorio para que nos examinen sangre, si hay o no hay reacción de sangre. No obstante, eso sí, hay que hacerlo. Pero es dudoso porque la sangre tiene un efecto laxante. Solamente el paciente que está sangrando mueve el intestino. Este paciente está estreñida, ¿no? A menos que esté impactada. Pero hay buen movimiento intestinal. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, en ese paciente que quisieran ustedes saber al vuelo? ¿Cómo está qué cosa? ¿Cómo está el potasio? Porque si el potasio está bajo, ¿verdad? Hay pereza intestinal, ¿verdad? El potasio estaba en 3.7, entre el rango normal, pero cuidado, puede ser eso. Tenemos que cuidarla. Por otra parte, la paciente es hipotiroidea. Hipotiroidismo también produce estreñimiento y también produce anemia. Pero tenemos que estar seguros, aquí ya no puedo estar jugando. Esta paciente tiene los puentes tapados, no hay forma de operarla, no hay forma de poner un stent en ninguna parte. Tengo que batirme en lo que vamos a discutir este instante. Aquí no puedo jugar, tengo que llamar al gastroenterólogo que mete el tubo y vea que en el estómago realmente no hay nada. Bien, eso es lo que hay que hacer con este paciente. Pero fíjense ustedes, este paciente hace 3 años tuvo esta placa aquí, larga, 80%, y entonces pusieron el puente safeno acá. Esto no está funcionando, pero increíble, esto sigue funcionando, sigue pasando sangre por ahí. Usualmente, después de que usted pone un puente, órgano que no se usa se atrofia. La arteria nativa se tapa más. Aquí sigue funcionando. Tiene una buena circunfleja y una rama de la circunfleja está tapada allí. Creo que ese es el infarto, no estoy seguro, pero creo que ese es. Entonces, ¿qué pasa con esa placa? Entonces hablemos un poquito de lo que ustedes ya están viendo ahora. ¿Cómo empieza la aterosclerosis? ¿Cómo empieza? La primera lesión. ¿Cómo? Bien, es decir, primero tienes esas líneas grasas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Tienes esas líneas grasas. Esas líneas grasas las tienen todas las personas. Y ocurren, las tienen ustedes, ya las tienen. Vamos a hablar de factores de riesgo y se van a sorprender de algunas cosas. Esas líneas grasas ocurren fundamentalmente en algunos sitios
donde las arterias se mueven menos y tienen bifurcaciones. Moviéndose menos, tienen mayor impacto del flujo sanguíneo. Allí es donde ocurren estas famosas estrías grasas. ¿Qué son las estrías grasas? Son depósitos de lípidos, células, tejido conectivo en el subendotelio. ¿Y por qué ocurre allí, en esos sitios donde hay mayor traumatismo, donde se mueven menos? Porque allí es donde funciona menos el endotelio. Funciona menos el endotelio. Quiere decir que tengo que saber cuál es la función del endotelio para poder hablar de disfunción endotelial. La función primordial del endotelio es protector. No es la única, pero es una de las funciones fundamentales. Allí es donde funciona menos la función protectora. Función protectora significa ser menos permeable a sustancias indeseables del endotelio o de la luz del vaso hacia el subendotelio. Por eso se hacen esas estrías allí. Pero ese problema aumenta si es que tengo factores aterogénicos. ¿Cuáles son los factores aterogénicos? Hiperlipidemia, diabetes, tabaquismo, hipertensión arterial, la edad, y allí más o menos relacionada al género, ¿no? Si yo tengo esos factores de riesgo, entonces existen mayores probabilidades de que en esos sitios el endotelio funcione menos. Llega donde mí un paciente, aunque ya volveremos a repetir exactamente lo que voy a decir ahora cuando hablemos de factores de riesgo, pero les adelanto. Paciente, una mujer de 50 años, un poco subida de peso, la cintura andaba por 90 y tantos, la cintura de una mujer no debe pasar de 88 centímetros. Y ella me dice, doctor, yo ya he ido a no sé cuántos médicos, he visitado a la dietista y yo lo que vengo es, y no puedo, debe haber algún examen, un escáner, mándeme un sitio que me revisen para ver qué tengo. No solamente quiero saber el asunto cardíaco, pero ya no sé qué hacer para bajar de peso. Empiezo a hacer ejercicio, hago ejercicio 2 meses y me canso. Entonces, con ese paciente primero hay que tranquilizar. ¿Existe algún escáner? No existe eso. Hemos progresado muchísimo y ahora que vamos a hablar de la placa, vamos a hablar un poco de eso. Pero no existe un escáner de todo, pero sí existen exámenes claves que ustedes, ojalá todos sean cardiólogos, ojalá yo los pueda enamorar de esa especialidad que es fascinante, pero sean o no cardiólogos, tienes que ejercer siempre la atención primaria de salud, siempre es mandatorio. Siendo el neurocirujano más refinado, tienes que hacer atención primaria de salud, que es un poco lo que mi paciente me preguntaba. ¿Qué es lo que le tengo que decir? No hay tal cosa. Lo que necesitamos saber es que su presión arterial esté bien, que su colesterol esté bien, que su colesterol esté bien, que su glicemia esté bien y que usted no fume y haga ejercicio. Y necesito saber si se ha hecho una mamografía, necesito saber si tiene su Papa Nicolau, si usted conserva su útero, y probablemente necesito algún examen de colon, probablemente que sea sangre oculta, eventualmente colonoscopías. Y en tratándose de hombre, ya no mamografía, pero sí examen de próstata. Eso es suficiente, eso es atención primaria de salud. Y miren a ver, nada más, todo.
Ahora, cuando usted analiza factores de riesgo, ya como cardiólogo, y hace el análisis del score de Framingham, ¿ya conocen el score de Framingham? Sí. Háganme acuerdo de traerles una copia para que lo distribuyan. Calculas el score de Framingham y si tiene un score intermedio o alto, tienes que ir a ver si es que existe, o por lo menos algún riesgo aislado, y ese paciente si tienes que ir a estudiar órganos target. Los órganos target es donde puedes ver las arterias, fondo de ojo. El electrocardiograma de reposo va a estar normal, ¿verdad? Porque está perfundiendo como con esa placa, perfunde, pero hay una obstrucción. ¿Qué tengo que hacer allí? Tengo que provocar un imbalance, oferta-demanda y alguna prueba de esfuerzo. Aumento la demanda para probar la oferta y voy a reconocerlo electrocardiográficamente, ¿verdad? Y probablemente si tiene uno de esos factores de riesgo necesito hacer un eco del corazón. ¿Qué más necesitaría hacer si hay factores de riesgo? Necesito saber cómo está su función renal, cómo está su examen de orina, si hay hipertensión y hay diabetes, necesito microalbuminuria. Y por supuesto su perfil lipídico. Pacientes llegan con palpitaciones, extracístoles ventriculares, obviamente necesitas estudiar tiroides, si existen manifestaciones para eso. Pero eso es un poco el abordaje que tienes que hacer. Pero ahora veamos, ya vimos qué es lo que sucede cuando existe uno de estos factores de riesgo, factor aterogénico. Significa que esas estrías grasas van a aumentar porque aumenta la disfunción endotelial. Al aumentar la disfunción endotelial, ¿qué significa eso? Se hace más permeable, ya no tiene el efecto protector. ¿Y qué pasa con eso? Sucede que el colesterol empieza a infiltrar y llegar al subendotelio. Pero con eso empiezan a ingresar monocitos. Y los monocitos, gracias a determinados marcadores citoquímicos que ya estudiaremos, se transforman en macrófagos y se produce una reacción inflamatoria. Por lo tanto, realmente ahora sabemos que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio. Es un proceso inflamatorio. Empieza a formarse entonces la placa. Entra grasa y se forma entonces un núcleo, pero hay una reacción inflamatoria, hay algunas células que empiezan a formar tejido conectivo, entonces forman una capa fibrosa. Y la placa entonces termina siendo una capa fibrosa que primero protruye hacia afuera. Solamente cuando por ley de Laplace ya no puede estirarse más hacia afuera, empieza a protruir hacia adentro. Entonces protruye hacia adentro y esa placa tiene un núcleo lipídico, células inflamatorias y la capa fibrosa. Empieza a conformarse también una neovascularización. Empieza a ingresar nuevos vasos sanguíneos hacia adentro. Si yo tengo una capa fibrosa muy gruesa, un núcleo pequeño y poca reacción inflamatoria y se me llega hasta calcificar, tengo una placa estable. Y ojo, puede ser una placa estable que me produce angina porque está obstruyendo la luz del vaso. Le hago una prueba de fuerza y me sale súper positiva, ¿verdad? Porque en reposo está pasando suficiente sangre hacia todo el miocardio, durante el ejercicio físico se produce el imbalance, se produce el dolor, pero esa placa es una placa estable y es capaz de provocar dolor, pero al no ser inestable existen menos riesgos de infarto. Puede haber una placa más pequeña que esa, que no produce síntomas, pero tiene una capa fibrosa pequeña, un núcleo lipídico más grueso,
y está llena de células inflamatorias, esa es una placa inestable. Y esa placa inestable es la que se puede infartar. ¿Por qué? Porque esa placa se ulcera, se rompe y forma trombos. Produce la agregación plaquetaria y luego ya el trombo definitivo que produce la obstrucción. Entonces, no necesariamente la placa grandota que produce angina es la que tiene más riesgo de infarto, ¿no? Puede ser la placa pequeña que no está dando síntomas la que sea capaz de infartarse por ser una placa inestable. Entonces, el paciente puede estar asintomático y debutar su cuadro con un infarto o de miocardio. Debutar. Usualmente, sin embargo, el paciente se presenta con angina de pecho y allí sí lo característico es el dolor precordial en mitad del pecho. Hay puntos a favor. Ustedes tienen, no todos se los voy a poder dar yo, algunos los revisaremos, pero quiero que sepan el método. El método es que si hablamos de angina de pecho, por favor vayan y busquen el likelihood ratio de la angina. Y ustedes van a encontrar que el más alto likelihood ratio que hay, a ver, ¿cuál es el likelihood ratio? Por favor, vimos clase pasada. El likelihood ratio es, o el concepto, la fórmula o el concepto. Positivo. Sí, es decir, sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Estoy comparando si la presencia de ese síntoma, la frecuencia de ese síntoma en los pacientes enfermos, ¿verdad? Y estoy comparando eso versus la presencia de ese síntoma en los pacientes no enfermos. Por eso es 1 menos especificidad, que es la celda B, ¿verdad? Eso es el likelihood ratio. Estoy comparando dos probabilidades, por eso es un odds, el likelihood ratio, ¿verdad? Quiere decir, ¿cuál es lo inofensivo? Cuando mi likelihood ratio es 1 o menos de 1. Entonces se me va a transformar en likelihood ratio negativo. Se me hace 0 punto algo. El likelihood ratio negativo. El likelihood ratio inofensivo hasta 1. Cuando ya el likelihood ratio se me hace 2, 2.8, 3, 4, 5, 9, tengo un likelihood ratio alto para ese síntoma. ¿Y qué es lo que tienes que aprender al estudiar cardiología? ¿Verdad? Es ir a revisar los últimos trabajos para ver si está calificado eso o no. Y ustedes van a encontrar que el ANGO, la angina de pecho, el dolor precordial anginoso, es un dolor retroesternal, como presión, esto es positivo. Escuchen, irradiado a los dos brazos. Eso tiene un likelihood ratio de 9. Irradiado solo al brazo izquierdo, tiene un likelihood ratio de 5 o 6. Solo al brazo izquierdo. Irradiado a hombro derecho, tiene un likelihood ratio de 4 o algo así. Todavía es importante. Pero ¿qué es lo que tienen ustedes? Seguirlo revisando. No tienes que memorizarlo, sino que si tienes al paciente lo vas a buscar y te vas a acordar, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es el likelihood ratio de la relación a mandíbula? Si es que está hecho, a lo mejor no está hecho y tienes un trabajo que puedes hacer, ¿verdad? Pero te vas acostumbrando a manejar los síntomas y los métodos diagnósticos de esa manera. Ahora, ya con este ejemplo que les estoy dando, ¿verdad?, resulta más claro de por qué toda esa cosa tan pesada de la estadística, ¿verdad? Y lo del likelihood ratio. Ya en adelante ya no nos detendremos en eso. Ya sabrán ustedes cuando hablemos que ustedes tienen que ir a buscar si eso existe o no existe en los sitios que si no se lo he dicho ya se los diré. Entonces,
Este es el problema que yo tengo en un paciente con un problema coronario severo, como el paciente que les estoy mencionando. Hasta ahora, lo que estamos viendo nosotros, y dónde deben dirigirse ustedes, es, fíjense, la importancia que tiene la historia clínica. Una historia clínica bien tomada, realmente a los síntomas. Basta con la historia clínica. Hay gente que llegó a decir, basta con la historia clínica y no tienes que hacer el examen físico. Sí, a ver, el examen físico, sí. ¿Lo confirma o no lo confirma? Sí, ¿quién necesita el examen físico? A ver, ¿tiene galope auricular? Ojo, si ya tiene un infarto y ya no es rígido, sino que se me hizo flácido, me puede dar un galope ventricular. Cuando ya lo tengo con estertores, es posible que ya tenga galope ventricular o que tenga galope de suma. Cuando tengo al paciente taquicárdico, la sístole no se acorta, diástole sí. Y como los dos galopes son diastólicos, el uno es presistólico o telediastólico y el otro es protodiastólico. Al comienzo de la diástole, si la diástole se acorta, se unen y dan galope de suma. Entonces, si tengo un paciente con 90 de frecuencia cardíaca o más con 100, imposible que yo pueda reconocer el auricular y el ventricular. Van a estar sumados porque la diástole se hace muy pequeña. Entonces, gente que dice, bueno, lo importante entonces es solo la historia clínica, no necesito el examen físico. Porque si lo importante es el tipo de dolor, como lo estábamos conversando hace un instante, se presenta el esfuerzo. Cuando el paciente se infarta, ya el problema del imbalance oferta-demanda ya no es porque usted le aumentó la demanda cuando el tipo caminó, sino que ahora se produce el imbalance, es porque se cerró la oferta, se produce el trombo, eso es el infarto, ahí no es por aumento de demanda. Mientras tanto, yo puedo calificar la angina, ¿no?, cuando es al esfuerzo. O hago una prueba de esfuerzo o lo califico. ¿Qué métodos tengo para calificar, para graduar angina de pecho? ¿Ya vieron eso con sus profesores de cardio? New York Heart Association o la Asociación de Corazón de Canadá. ¿Qué es la mejor? La de Canadá. ¿Qué significa eso? Que el dolor precordial, la angina de pecho típica que hemos señalado, tiene que presentarse solamente con ejercicios extremos. Es decir, nosotros subimos estas escaleras de 4 pisos y podemos no tener dolor. Tenemos que realmente acelerar frecuencia cardíaca por encima de 100 o 120, en el límite de una prueba de esfuerzo, por ejemplo. Entonces, a eso lo calificamos clase 1 de la Asociación de Canadá. Clase 2 es cuando el dolor se presenta caminando 2 cuadras o más, o subiendo a paso normal un piso de escalera. Clase 3 de Canadá es cuando se va a presentar el dolor con ejercicios. En clase 3 todavía tengo que hacerlo más o menos rápido, pero subiendo despacio un piso o caminando una cuadra ya tengo dolor, son un clase 3. Y clase 4 es cuando ya casi tengo dolor al reposo. Entonces sí deben manejarse con esa clasificación. Eso es importante. Eso sí tiene mucha validez. Pero basta con el examen, con la historia clínica, puedo omitir el examen físico. Escuchen lo que se ha hecho. Estamos acercándonos ya al abordaje probabilístico, ya sabemos el fisiopatológico. Veamos el probabilístico. ¿Qué es lo que puede suceder? Se ha hecho esta prueba. Todo esto se lo pone solamente en un cuestionario.
De hecho, yo en mi instituto hago esto. El paciente contesta un cuestionario. Viene a ser lo mismo. Cuando comparas eso versus la historia clínica tomada personalmente, hay una diferencia ostensible. ¿Por qué? Porque cuando usted está tomando la historia clínica, literalmente está haciendo un examen físico. Viendo si el paciente solo hablando se le cansa. Cuando le manifiesta realmente dónde es el dolor. Entonces, realmente debe analizarse en conjunto el examen físico con la historia clínica con el examen físico y probablemente en conjunto con la electrocardiografía. Ya los marcadores bioquímicos vendrán después. Cuando meto un catéter desde la pierna, meto un catéter de Jenkins que se acomoda solito así, inyecto y me sale la obstrucción por los lechos distales. Sí, es verdad. Pero ojo, recuerden que la cineangiografía le está determinando y le está midiendo la luz del vaso. La luz está obstruida, pero no es el enfermo. El enfermo es la pared del vaso. Y eso no lo estamos viendo. Esta década será la década en que vamos a ver este análisis. Y entonces le van a definir la placa y le van a dar una definición histopatológica de la placa, hasta bioquímica de la placa, hasta marcadores celulares, si hay células inflamatorias o no. Y entonces podemos definir si el tratamiento que vamos a empezar con este paciente en un mes o en 60 días hemos conseguido hacer de esa placa inestable en una placa estable. Porque hasta ahora hemos avanzado bastante, pero tenemos que admitir que, veamos, es un poco a la bruta, ¿no? Si yo meto aquí un catéter con un balón y ahí lo inflo para dilatar y dejar abierto el vaso, es un poco a la bruta. Se restenosaba, entonces creamos los stents. Pero si existiese la posibilidad que empieza a darse ahora, ayer le decía a los radiólogos que los desafiaba para eso, para que me den el reporte de la placa, que es lo que necesito saber. Entonces, significa que puedo tratar la placa. ¿Qué es lo que pasa con mi paciente, esta paciente mujer que tengo admitida ahora, con esa placa, con esa lesión tan larga y que no ha empeorado? A lo mejor lo que tiene esa mujer es una placa estable, ¿verdad? Y debería realmente preocuparme menos, ¿verdad? Ir simplemente a atacar la placa más fuertemente de lo que se había hecho antes. Pero eso es un poco el abordaje. El abordaje, entonces, para analizar la placa, puede hacerse de las siguientes maneras, y eso es lo que vamos a ver en este sitio. Con los tomógrafos multicortes que nos sean capaces de definir las paredes, y no solamente la luz como la angiografía. Probablemente con resonancia magnética. He conversado con los radiólogos acá y no se está haciendo eso aquí. ¿Se acuerda que le decía lo que es el estado actual del arte, lo que es el estado actual del conocimiento? Sí, con resonancia magnética sí se está haciendo eso como estado actual del conocimiento, no como estado actual del arte. Es decir, no es una práctica generalizada. Práctica generalizada siempre se la toma en el nivel más alto. Práctica generalizada allí donde se practica una buena medicina, estado actual del arte. Pero cuando allí no se está practicando generalizadamente, sino solamente son resultados de algunos proyectos de investigación, estamos hablando de estado actual del conocimiento. El estado actual del conocimiento es que con resonancia sí se puede interpretar la estabilidad de la placa. Invasivamente también se puede hacer. Invasivamente se ha estado metiendo un catéter dentro de la coronaria y usando ultrasonido. Ultrasonido me permite a mí definir la placa, pero hasta ahora lo que nos han estado contestando es el gradiente que existe. Aquí está en 80, acá abajo en 40 la presión, ¿no? Calculando velocidades. ¿Cómo?
Si yo calculo una velocidad, existe una fórmula en que la velocidad tiene una relación cuadrática con la presión. La presión es igual a 4 velocidad al cuadrado. Fórmula de Bernoulli. Esta es una fórmula que la van a usar muchísimo en medicina, de manera que les ruego que se la aprendan. La fórmula larga son como 2 páginas. Esta es la resumida. Es decir, por Doppler mido la velocidad. Aplico la fórmula de Bernoulli, esa velocidad al cuadrado multiplicado por 4, esa es la presión que estoy teniendo. Entonces hasta ahora lo que nos están dando con el ultrasonido es eso, el gradiente, 4 velocidad al cuadrado. Pero ojo, con eco sí estamos consiguiendo definir placas en carótidas y en algunas de las arterias periféricas, y creo que se va a avanzar muchísimo, muchísimo más en eso. Muy bien, vamos a quedar ahí. Nos vemos el martes. Buen fin de semana.